Hola, hola, ¿cómo están? Acá estoy de regreso. Bueno, estoy acá porque una de mis artistas favoritas sacó una nueva canción después de mucho tiempo sin sacar un disco. Yo soy seguidora muy fiel a ella. Ella es Tarja Turunen. Algunos la deben conocer, otros no tanto, pero siempre he querido reaccionar en ella en mi canal, pero como que es algo tan preciado para mí que es como muy íntimo, no lo quiero compartir con cualquiera, menos habiendo tanta gente o fandoms como intensos y odiosos. Lamentablemente el fandom de Nightwish está muy dividido todavía. Y a pesar de que cada uno tiene su preferencia, todavía se dan estas conversaciones ridículas tratando de comparar una vocalista con otra. Ridículas porque sabemos que nuestra diva es la reina y señora. No, mentira. Todas son divinas, son todas muy talentosas, entonces como que es estúpido estar comparando talentos y obviando el tema más importante que es el gran talento que tienen todas estas mujeres que han llevado adelante la carrera de Nightwish. Entonces, no me quiero detener en eso, me quiero detener en nuestra querida diva y reina del metal gótico, sinfónico, hard rock, como le quieran llamar, porque sacó un single. Yo ya le escuché la canción, pero no he visto el visualizador ni la letra, no le he prestado atención a la letra, por lo que ahora voy a ver de qué se trata. A ver, esto sin ver el video y sin leer la letra, pero yo saqué mis propias conclusiones. Nada, invitarlos a conocer a esta artista, su música, su trayectoria es muy interesante, así que si no la conocían, los invito a conocerla y si no, acompáñenme en esta primera reacción de Tarja Turunen en el canal, cantante finlandesa, por cierto, y primera vocalista de la banda Nightwish, lugar donde la conocí y de ahí nunca más le solté la mano, así que vamos a ver de qué se trata esto. Voy a agrandar la pantalla porque esto se tiene que ver en grande. Esta canción es intensa, eso es lo único que puedo decir. Vamos a ver si las visuales y la letra reflejan eso. Para empezar, me encanta el mar, amo el mar, y ahora esta canción se llama At Sea. Y siempre he sentido que Tarja un poco esa alma del océano también, como una sirena. Entonces ver el blanco y negro, ver el mar, como que me genera muchas sensaciones. Ya de por sí, que haya escogido como este código me gusta mucho. Muy cinematográfico, por cierto. My lips part, no words fall. The sea holds a face unknown. I stand between a world and void. Nothing feels safe. Sails rise, the air steals. The keel cuts a silver path. The horizon swallows me whole. Shift inside.
Disculpen, tengo que parar. Tengo que parar porque hay hartas cosas. Primero las imágenes de las olas, increíbles. Estas olas gigantes que a veces uno ve en sueños o que uno ha visto en marejadas. Yo soy una persona que le gusta mucho el mar. Aprendí a caminar en la playa, entonces como que tengo una conexión con el mar muy personal. Y he visto oleajes, me he revolcado a la ola, he estado casi ahogándome, entonces como que conozco muy bien como esa fuerza que tiene el océano, y ver estas imágenes que para mí son terroríficas pero al mismo tiempo hermosas. Encuentro que es hermoso eso, el juego que se hace entre el blanco y negro con las espumas a nivel visual es hermoso. Y la idea de que ella se sumerge en este océano tormentoso para luego comenzar un viaje, según lo que entiendo de la letra. Y ese viaje que nos propone es este océano violento. Es increíble. O sea, puede parecer terrorífico, pero en realidad la idea de un océano en su estado más puro me parece muy poderoso. Acá dice algo que me llama la atención en este momento, en cuando ya el mar se calma y se pregunta a sí misma: ¿voy a poder soportar? ¿Voy a poder sobrevivir a esto? ¿Como mi cuerpo va a ser capaz de soportar todo esto? Tiene algunas frases interesantes esta canción. Claro, como que a pesar de todo, nada la puede sacar ni desviar de su camino, de lo que ella escogió. Esa perseverancia es como admirable. Disculpen, pero tengo que detenerme en esa frase. Dice: la fe no ruega por la luz, se alimenta de la oscuridad. Qué forma de verlo. Qué forma de verlo. Siento que es como... No, y después de eso dice...
anteriormente, no ahora, pero voy a volver. Dice, el mar y yo aprendimos a compartir, vivir en este sagrado, como en esta sagrada, en este sagrado campo de batalla, algo así. Como un poco lo que estaba diciendo al inicio. El océano no es malo de por sí, pero te va a tocar a veces que puede que te mate. Siento que como que aceptar la fuerza de la naturaleza, entre comillas, como... No sé, siento que esta canción tiene mucho de aceptar, como que hay algunas cosas que nunca vas a poder resolver en tu interior y vas a tener que aprender a vivir como con ese oleaje de emociones y sentimientos y pensamientos y cosas. Lo importante es perseverar. Por eso es la reina.
past I belong. Signs arise and slow decay. Every dream can be reclaimed to live again. Uy. Cosas. Muchas cosas. La primera vez que escuché la canción, la escuché a medianoche, con los ojos cerrados, todo oscuro y mi audífono. Y me acuerdo que la primera vez que lo escuché, pensé en que Tarja es una sirena que tiene una voz encantadora y no reclamar lo que alguna vez le quitaron desde las profundidades del mar. Me encantó. No sé qué dicen ustedes, pero a mí me encantó. Tiene cine, tiene teatro, tiene historia y tiene fuerza. 10 de 10. Cuéntenme qué les pareció.